Hoy quiero enfocarme en una corta experiencia sobrenatural de dos mujeres muy importantes en la vida de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, y ellas son María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan, el que vino a ser el gran profeta Juan. Y esto está en el Evangelio según San Lucas, ahí en sus asientos. Capítulo 1 de Lucas, voy a leer versículos del 26 al 45 como la base fundamental o estructural de la palabra de Dios. Lucas 1, 26 al 45. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Ahí lo tiene en la pantalla también. Repito, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor te dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. María visita a Elizabeth. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Repítale a su hermana, la que tiene a un lado: dichosa tú que has creído, porque ¿qué? Lo que el Señor ha dicho se te cumplirá. 2 mujeres, una anciana, además estéril, ancianita, estéril, y una madre muy joven, pero familiares, primas entre ellas, en un momento tan importante de la vida de las dos, tan importante pero trascendental, que iba a traer una revolución a la humanidad, si se puede llamar así. ¿Por qué? Porque cuando María viene a visitar a su prima Elizabeth, Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. María tiene 3 meses recién. Y qué interesante es que a las 2 mujeres el ángel del Señor las visitó. Una que no se esperaba para nada, porque no era casada, ella no tenía un compañero, un varón, no tenía. María estaba comprometida con un joven, pero él no era, no estaban viviendo juntos, todavía no tenían esa parte tan importante, ¿no? Y la otra, pues era una señora casada, bien viejita, pero pues era estéril, aunque tuviera esposo. Entonces la maravilla del Señor en este hecho sobrenatural y trascendental viene a suceder en ellas algo impresionante.
Las dos fueron escogidas por Dios. Una, Elizabeth, había sido escogida por el Señor, ella ni siquiera lo sabía. Ella no sabía que el que venía en el vientre de ella sería aquel que el profeta había dicho 600 años antes: yo levantaré uno que preparará la variada, preparará el camino para recibir al Mesías. Y era Juan el Bautista. Ese era el bebé que venía en el vientre de Elizabeth. Elizabeth no sabía lo grande que iba a ser su hijo. Como tú, como yo, cuando estamos en el embarazo, ni siquiera lo hemos visto. Aunque tú veas el eco, las fotos que te dan, eso no es lo que tú vas a recibir en tus manos. Eso es lo que Dios está creando. Pero hasta que lo recibes en tus manos, tú has estado preparándote para como el huésped más especial que va a venir a tu vida. Y digo huésped porque un día se va a ir, porque el mismo que lo dio un día lo puede recoger. Pero a pesar de que tú no conoces ese huésped que va a venir y que está siendo depositado sobre tu vientre, tú te preparas con todo. Todo el mundo te felicita, te hacen un baby shower, le escoges su nombre y no lo conoces, no la conoces todavía. Pero hay una preparación en tu alma que Dios está haciendo, en tu espíritu, un anhelo de llegar a tener esa criatura en tus brazos, de que ya pasen y terminen esos pesados meses con esa barriga que va creciendo y que cada vez batallas más para caminar y ya no te puedes dormir, ya no tienes manera de acomodarte, la ropa ya no te queda. Todos esos cambios que hay hormonales en la mujer vienen a dar como una flor en botón que se abre y sale esa hermosura del Señor. Ese bebé que te saca lágrimas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El primero, el segundo, el tercero. Y si tienes 8 y 10, mamá decía, para todos fuera igual. Todos fueron especiales. Cada hijo es especial. Y remontándonos a la historia, esa maravillosa historia que a mí me maravilla cada vez que la leo, de esas dos mujeres que no se sentían merecedoras, como tú. A veces ese hijo no lo esperabas. Quizás no estaba planeado en tu agenda, pero estaba en la agenda de Dios, que es lo más importante. Y cómo Dios está en todos los detalles, de una manera impresionante y maravillosa. Por eso la mujer no es realizada en su vida hasta que no tiene un hijo. Ahí viene la gran realización de la mujer, cuando tiene su primer hijo. Empezamos a entender a mamá, ¿verdad? Antes no la entendíamos. Empezamos a entender a mamá, y cuando ya nuestros hijos empiezan a crecer, empezamos a entender a la abuela. Y parece que nos vemos en ellas. En ese plan maravilloso y ese propósito eterno, Dios tenía algo glorioso para estos dos maravillosos personajes, como fue Juan. La Biblia no lo dice, pero Juan, el profeta que estaba en el vientre de Elizabeth, que cuando se encuentran, María tiene 3 meses, ella tiene 6, y cuando se abrazan, dice que el vientre, los dos niños saltan. El Espíritu Santo maravilloso que está en ellos, imagínense, se encuentran los dos personajes más grandes que usted puede leer en la Escritura en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús desde la eternidad, pero se encuentra con otro. Y ellos se separan y no se vuelven a ver. Hasta que Juan está bautizando, el profeta está bautizando en el río Jordán, y había venido predicando, anunciaba el camino del Señor, anunciaba, viene uno, viene el Cordero de Dios, que yo no soy digno de desatar las sandalias, porque la gente, era impresionante ver a Juan. La gente llegaban, pero cientos de gente, y predicaba fuerte, y era duro, y era reacio. Y les decía generación de víboras. Y la gente se quedaba, pero ahí estaban escuchando.
porque traía un mensaje de advenimiento de otro más grande que él, que iba a ser el Señor Jesús. Y cuando Juan lo ve venir cuando he estado allá en Israel, en el río Jordán, me acuerdo mucho de esto. Me pongo a analizar la escritura estando allí. Y cuando viene el Señor Jesús y está Juan aquí con tanta gente y lo ve venir, dice, Él es el que les anunciaba. No pasaron juntos la juventud. Juan vivía en el desierto. Juan fue apartado por el Señor para ese propósito. No crecieron juntos en Nazaret tampoco, sino que se ven ya de adultos los dos. La edad adulta del judío era 30 años, no era como aquí 18, 21, eran los 30 años. Por eso esa edad es que Jesús viene a iniciar su ministerio. Pero no empieza ni un solo día de ministerio, sino sometiéndose a la ley del Padre de que era necesario convenir, era necesario cumplir. Por eso cuando viene Juan le dice Jesús a Juan, bautízame. Y le dice Juan, Señor, espérame, pero es que aquí debe ser al revés. Tú eres el Mesías, tú eres el que yo he estado anunciando. Ya empieza tú por hacerlo conmigo. No, conviene que cumplamos así con la escritura. Y entonces Jesús simplemente se deja bautizar y Juan lo bautiza en el río Jordán, y de ahí el Señor Jesús empieza el ministerio. Pero aquellas mujeres no tenían idea lo que estaba en sus vientres. Tú puedes ver lo que veas ahorita en tus hijos, no importa lo que tus ojos físicos vean. Incluso tú, papá, que estás aquí, no importa lo que tus ojos estén viendo. Tú no tienes idea del propósito que Dios tiene para tus hijos, hijas e hijos. Por eso cuando ellas, no son ellas las que hablan, es el Espíritu Santo que está en ellas, la que expresa y pone, el que pone esas palabras en su boca. Porque el Señor, cuando se encuentran, primero la primera parte del capítulo, anuncio del nacimiento de Juan. El padre era un sacerdote. Cuando el Señor les anuncia que la mujer va a tener, su esposa va a tener hijo, y esos eran descendientes de Aarón, llamado Zacarías, el padre de Juan. Cuando le tocó su grupo, tu tiempo del turno de oficiar en el altar, él era el sacerdote, tenía que quemar el incienso. Cuando llega esa hora, la multitud está orando, está allá afuera esperando. El ángel del Señor se le aparece y Zacarías no sale del lugar santísimo, no sale, porque el Espíritu Santo se le aparece y el ángel del Señor y le dice, vas a tener un hijo. Y aquel viejito, aquel ancianito dice, pero yo cómo, aparte que soy viejo, mi esposa es estéril. Entonces él se queda tan impactado que dice la palabra que se queda mudo. Zacarías se queda mudo. Y él no puede hablar hasta que pasan los 9 meses y su esposa da a luz. Él escribió en una tablilla cuando le dijeron qué nombre le vas a poner, y él puso ahí Juan, que significa don de Dios o gracia de Dios. Ahí él puede hablar. Se quedó mudo del impacto tan grande, y el Señor lo tuvo así. Él no podía creer. Yo me imagino lo que pasaba por la cabeza de ese hombre. ¿Qué voy a hacer a mi edad para crear un niño pequeño? ¿Qué vamos a hacer nosotros, unos ancianos, que en cualquier momento nos podemos ir? Todo lo que en la mente de él pudo haber pasado. Pero eso es lo impresionante, que se le aparece el ángel al padre, se le aparece a la madre, y esto fue 6 meses antes, o sea 3 en este caso, porque cuando ellas se encuentran, una tiene 6, la otra tiene 3. ¿Qué está pasando en el vientre de las madres en ese momento? ¿Qué sucedía con esos bebés a este tiempo de la gestación, del embarazo? Le voy a leer lo que dicen los científicos. A los 18 días de que la mujer queda embarazada, el sistema nervioso ya aparece, ya está en ese pequeño embrión. A las 4 semanas, que son aproximadamente un mes, su corazón comienza a latir. A los 30 días o al mes, los órganos se comienzan a formar. Esos órganos maravillosos se están empezando a formar. A las 7 semanas, los rasgos faciales ya son visibles.
Ya se le ve la naricita, se le ve la forma de la boca, se le ven los rasgos faciales. A las 8 semanas, la mayor parte de sus órganos del cuerpo ya están presentes, ya están formados. A las 10 semanas se comienza a formar los pequeños dientes dentro de las encías. Ya están ahí, pero no se ven. De vez en cuando nace uno por ahí que nazca con un dientito ahí salido, ¿no? Pero todavía no es su tiempo. A los 6 meses de la criatura puede patear, moverse, darse vueltas, tomarse una manita con la otra y escuchar los sonidos externos. Cuando ya tiene 6 meses. Ese era el tiempo que tenía Elizabeth, 6 meses. Ya la formación de Juan estaba en el vientre y el otro bebé, que era Jesús, estaba a sus 3 meses en el vientre de María. Pero dice que cuando las mujeres se saludan y se dan el shalom que acostumbran los judíos, el vientre de ambas saltó. Las dos lo sintieron, como los bebés se estaban dando un saludo sobrenatural, algo impresionante y maravilloso. 2 personajes que han venido a impactar nuestras vidas, sobre todo el Señor Jesús. Así es que aquí Elizabeth, cuando se encuentra con María, le da unas frases importantísimas. Le dice: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Has recibido un favor que tú no esperabas. Cuando nosotros nos desesperamos con los hijos, hermanas, siempre recordemos esto: tenemos un favor que no merecíamos. De ahí debe nacer la paciencia. Por eso las mujeres que tememos y amamos a Dios, parece que Dios nos da unas dosis extras de amor y de paciencia con los hijos. Cuando la mujer no conoce a Dios, vive experiencias traumáticas. Muchas de ellas las he visto enojadas porque quedaron embarazadas, peleando con Dios, rechazando ese favor y esa gracia que están recibiendo del Señor de una manera impresionante. Y cuando ellas entonces se saludan, dice el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y así el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ese es el llamado para María. Cuando Elizabeth dice: aquí está tu parienta Elizabeth, le dice el Señor, el ángel a María, va a tener un hijo en su vejez, la que decían que era estéril. En el 38, dice el 37, porque para Dios no hay nada imposible. En el 38 dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Y el ángel se va. Que Él haga conmigo como me ha dicho. Aquella jovencita, una niña todavía, acepta la voluntad del Todopoderoso de que en ese vientre se había depositado de parte del Espíritu Santo para que naciera allí o se formara el Salvador del mundo. Cuando ella recibe eso y se va y se encuentra con ella, es algo maravilloso, porque Elizabeth dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Esta pregunta que ella hace es impresionante. Elizabeth dice: pero ¿cómo es esto? Que vengas tú a verme. La madre de mi Señor viene a verme a mí. La madre de mi Señor. En ninguna parte ustedes van a encontrar en la Biblia que una persona le hablara a Dios Señor. No le decía así. Pero el Señor estaba en el vientre de María. ¿Cómo esto que la madre de mi Señor venga a verme a mí? ¡Qué privilegio tan grande! Yo no me lo merezco, decía Elizabeth. A pesar de que ella estaba teniendo una bendición, primero nacería 3 meses antes que Jesús, Juan, aún así ella se rinde su corazón y dice: el que está allí es mi Señor. El que está en tu vientre es mi Señor. Y qué privilegio tan grande que yo tengo. Nosotros no tenemos idea, hermanos, lo que Dios va a hacer con esta generación. Con ese hijo que tú estás cubriendo. Con ese hijo que su principal ejemplo eres tu mujer o tu papá que estás aquí. Un hombre o una mujer de fe
nosotros no tenemos idea lo que Dios va a hacer con ellos. Cuando lo que tanto nos preocupa lo ponemos en las manos de Dios y nuestra obediencia al Señor es más grande que cualquier otra cosa, como Elizabeth lo estaba haciendo, estaba honrando al que estaba en ese vientre, aún sin verlo, aún sin conocerlo. Ella sabía que ese iba a ser el Salvador que iba a morir por ella en una cruz. Ese era el que venía ahí. Nosotros como madres vimos varias presentaciones aquí con los jóvenes de la mamá ocupada, de la mamá enojona, de la mamá súper protectora, todo ese tipo. Y parece que de todo eso tenemos un poquito nosotros, ¿verdad? De todo tenemos un poquito. Hasta que la que llega con los guardaespaldas, aquellos grandototes y que le dice, tengo tiempo, no, y la lleva ahí, aquí está la presidenta. Y le lleva su agenda. De todo tenemos un poquito. Pero lo más importante es que el fruto que Dios puso en tu vientre es algo que no podemos olvidar, que estuvo 9 meses, que ahora está con vida, pero que hay un propósito que no terminó cuando nació, que no ha terminado el propósito de Dios con cada uno de nuestros hijos, así como tampoco ha terminado con nosotros. Nosotros seguimos siendo una obra en construcción. Seguimos siendo una obra en construcción. No hay perfección en nosotros. Aunque tenemos la figura de Cristo y dice Pablo, aunque no creo haberlo alcanzado todavía, prosigo a esa meta, a llegar a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Y cuando en esta parte de la Escritura le contesta de esa manera, soy tan bendecida de que la madre de mi Señor venga a mí. Cuando las criaturas saltan el vientre, dichosa tú que has creído, le dice María, porque lo que el Señor ha dicho se te va a cumplir a ti. Se te va a cumplir. Y según los escritores, los estudiosos de la Biblia, creen que María, aunque era una mujer joven, se quedó a ayudar a Elizabeth durante su parto, porque esa era la costumbre. Las familiares se ayudaban. Casi todas conocían el trabajo de partera y esas cosas. Y es muy probable que se haya quedado ahí, María, hasta ver que naciera Juan. Y después, cuando ella da a luz a su hijo, al bebé Jesús, lo impresionante, como dice el Salmo 139 que el pastor leyó hace un momento cuando el tiempo del diezmo, la ofrenda, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, soy una creación admirable. Somos una creación admirable y nuestros hijos también. Elizabeth traía en su vientre al profeta más grande del Nuevo Testamento y María cargaba al Hijo de Dios. ¿A quién crees tú que cargaste en tu vientre? ¿A quién crees tú que cargaste en tu vientre? Hijo de casualidad no existe. Hijo de capricho no existe. Cargaste un propósito divino, un propósito eterno. Y esa es la responsabilidad más grande de nosotros como madres. Que nunca olvidemos que lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Y que nunca olvidemos que aunque tengan un buen ejemplo del padre, un buen ejemplo de la madre, siempre Dios será mejor que nosotros. Siempre el Señor actuará de manera perfecta en sus vidas. Así es que no les estorbemos. No estorbemos la obra maravillosa que Dios quiere hacer en la vida de nuestros hijos. Podemos hablar de fe, pero la fe sin obras está muerta. Y la fe donde más se muestra es en la casa, es con lo que Dios me entregó y que está prestado. Está prestado. Así es que nos sentimos bendecidas, bienaventuradas,
porque no somos estériles, porque pudimos ver la mano de Dios, el Señor obrando en nosotros de manera impresionante. Pero Él no ha terminado. Él no ha terminado. Creamos que lo que Dios ha dicho se cumplirá. La palabra que Dios ha dado sobre cada uno de tus hijos se cumplirá. Y tú debes recibirlo y no cerrar tu boca para decir un amén. Eso significa sí, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo acepto. Que lo que el Señor ha dado para estos hijos, yo no les puedo hacer la agenda que Dios ya tiene hecha. Yo no les puedo cuadrar el destino. Usted lo podrá enviar a la universidad, le podrá conseguir un buen trabajo, pero eso no significa nada en comparación a lo que Dios tiene para ellos. No porque el buen trabajo no sirva, no porque la universidad no sirva, porque aún en esas áreas ellos van a ser la luz de Cristo. Ellos van a manifestar el favor del Señor. Así como tú has sido favorecida, Él quiere que tu descendencia sea favorecida, que tu descendencia siga siendo bendecida. No importa que el mundo esté cambiando, no importa que lo que está sucediendo ahorita es atroz, no se ve nada bueno por ningún lado, no importa, los que son del Señor nadie se los puede quitar. Lo que le pertenece al Señor y lo que Él entregó está cubierto por su mano. Nada podrá tocar lo que es de Dios. Y eso tiene que estar en tu corazón. No trates de hacer clones a tus hijos. Dios no hace clones. Tiene su propia identidad cada uno. Pero todos especiales en las manos de Dios. Así es que acuérdate, tú que tienes hijos a lo mejor ya casados, ya adultos, acuérdate que si tú crees verás la gloria de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, le dijo el ángel a una, y a la otra le dijo: si tú crees, verás la gloria de Dios. Lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Y qué paz tan grande para los padres saber que nuestros hijos están en las manos de Dios, que nuestros hijos están dentro del propósito divino, que vale la pena nuestra fe declarada y extendida a ellos. Que puedan decir nuestros hijos, o se pueda decir de ellos: ahí está la fe de tu madre y de tu abuela, como le dijeron a Timoteo. Qué bueno es eso. Es la paz más grande que como madres nuestro corazón puede recibir, que hemos hecho lo bueno ante los ojos de Dios, refiriéndonos a lo que hemos sembrado en el corazón de los hijos, en lo que estamos sembrando sus vidas aún. No importa la edad que tengan. Tan importante es el pequeño bebé de 1 año, 2 años, como el de 30 y 40 años. Siguen siendo hijos y siguen siendo especiales. Y el Señor los dio. Él nos favoreció con ello. Y como hijos que están aquí algunos, acordémonos que debemos honrar siempre a nuestra madre. Si tú quieres que se cumpla en ti la promesa de honra a tu padre y a tu madre para que se extienda tu vida aquí, es honrando, es respetando, es bendiciendo a tu madre y a tu padre. Y el Señor estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Y esta generación nuestra no se va a perder. Aunque se vea el caos por todas partes, la generación escogida del Señor brillará en medio de la oscuridad. Así es que no tengamos miedo por la condición en la que estén nuestros hijos ahorita. El que empezó una obra maravillosa en ellos desde el vientre la va a perfeccionar. Amén. ¿Cuántas alaban el nombre de Dios? Alégrese, no se ponga triste. No esté triste, es un día hermoso, ¿verdad? Así es de que si usted no sabía lo que cargó en su vientre, Dios sí lo sabe. Si usted no conoce el propósito, Dios sí lo conoce. Si usted no ve el plan, Dios lo tiene. Pero lo importante es que Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo maravilloso. Y si usted pensaba que usted crió a sus hijos sola, no los crió sola. Ellos tienen su Padre Celestial. Esa es la fortaleza que debes de tener.
Ellos tienen un Padre celestial. Nadie se los puede quitar. Ellos le pertenecen a Dios. Amén.